Buenas, ¿cómo están todos? Hoy continuando con la serie de leyendo la Biblia todos los días. Hoy nos preparamos para leer Primera de Corintios 14. La versión de la Biblia que yo tengo es la Biblia de Jerusalén. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que últimamente he estado cambiando de versiones, todas las que he leído son Biblias católicas. Si eres católico, asegúrate de que tu Biblia sea católica. Si no me equivoco, son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Está, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, la de Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo y entiendo que la Biblia de los jóvenes, ¿verdad? Pero si eres católico, asegúrate de verdad de que tu Biblia sea católica. Me pasó que una vez me regalaron una Biblia y no era católica. Así que, ¿verdad? Es bueno saber esas cositas, se las digo, ¿verdad? Antes de comenzar a leer. Recuerden tener su propia Biblia. No me pongan en el fondo, la intención es que usted escudriñe la palabra. Y como siempre comenzamos con una oración al Espíritu Santo, porque no podemos comenzar nada sin el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu gracia y de tu amor, Espíritu de Dios. Llénanos y danos todo lo que necesitamos para comprender esta palabra. Espíritu Santo de Dios, clamamos tu presencia sobre el lugar en donde nos encontramos, Espíritu Santo de Dios, para que vengas, desciendas y tome el control. Abre nuestros sentidos espirituales para poder comprender lo que vamos a leer. Amén. Leemos entonces 1 Corintios 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. El que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Les exhorta y los conforta. El que habla en lenguas se consolida a sí mismo, pero el profeta contribuye al crecimiento de toda la asamblea. Me gustaría que todos hablaseis en lenguas, pero prefiero que profeticéis. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Supongamos ahora, hermanos, que cuando yo vaya a visitaros empiece a hablar en lenguas. ¿Cómo podría seros útil? Si mi palabra no fuese acompañada de revelación, ciencia, profecía o enseñanza. Así sucede con los instrumentos musicales inanimados, como la flauta o la cítara. Si no tuvieran sonidos diferenciados, ¿cómo se sabría que está sonando una flauta o una cítara? Y si la trompeta solo emitiese un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Pues lo mismo vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento. En el mundo hay una gran variedad de lenguas y ninguna carece de sentido. Pero si desconozco el sentido de una lengua, seré un extranjero para el que me habla, y el que me habla un extranjero para mí. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos, para que la asamblea vaya creciendo en la fe. Por tanto, si alguien habla en lenguas, que pida el don de interpretarlas, porque si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Rezaré con el espíritu, pero rezaré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si solo alabas con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del simple fiel, si no sabe lo que dices? Tu acción de gracias podrá ser excelente, pero al otro no le sirve para crecer en la fe. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua, más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10.000 en lenguas. Hermanos, no tengáis una mente infantil, sed niños en malicia, pero personas de mentalidad madura. Está escrito en la ley:
por hombres de lenguas extrañas, y por boca de extraños hablaré yo a este pueblo, y ni así me escucharán, dice el Señor. Así pues, las lenguas sirven de signo a los no creyentes, no a los creyentes. En cambio, la profecía no dice nada a los no creyentes, sino a los creyentes. Imaginemos que se reúne la asamblea y que todos empiezan a hablar en lenguas. Si de pronto entrasen simples fieles o gente no creyente, no dirían que estáis locos. Por el contrario, si todos profetizan y entra un no creyente o un simple fiel, será conocido y juzgado por todos. Los secretos de su mente quedarán al descubierto, y postrado rostro en tierra adorará a Dios, confesando: Dios está verdaderamente entre vosotros. ¿Cómo resumir lo dicho, hermanos? Cuando os reunáis, algunos pueden cantar un salmo, otros instruir, otros comunicar una revelación, otros hablar en lenguas, otros interpretarlas, pero que todo contribuya al crecimiento de todos. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que haya un intérprete. Pero si no lo hay, es mejor que la asamblea guarde silencio, que cada cual hable consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y los demás juzguen. Pero si algún otro que está sentado tiene una revelación, que calle entonces el primero. Podéis profetizar todos por turnos, para que todos aprendan y se sientan animados. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como es práctica habitual en todas las iglesias, las mujeres deben estar calladas en las asambleas. No les está permitido tomar la palabra, deben permanecer sumisas, como dice también la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado? Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en lo que os escribo un mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él es reconocido. Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía, y no estorbéis que se hable en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, léanla nuevamente, escudriñenla, resalten los versículos que más le llamaron la atención y nos vemos mañana para continuar con la lectura de la Biblia. Dios los bendiga.